Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos escuchan en este podcast Redesim. El día de hoy tenemos la presencia de una persona que ya conocen de podcasts anteriores y que conocen por su experiencia en simulación. Él es el doctor Juan Manuel Fraga y estará con nosotros platicando sobre simulación in situ. ¿Qué tal, doctor Juan? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Hugo? Pues yo Muy aquí, bien. por fin se nos hizo reunirnos, con una reunión un poco postergada, pero aquí estamos. Exacto. Y hablando sobre todo de un tema sumamente interesante y que en los últimos años ha aumentado su uso, sobre todo con la pandemia y esas cosas. Claro. Entonces, ¿qué le parece si iniciamos e iniciamos con qué es? ¿Quiere contarnos qué es la simulación in situ? Sí, bueno, pues tú lo sabes bien, pero para los que nos están por ahí viendo, la simulación in situ es esta idea de llevar la simulación al lugar de trabajo, básicamente, ¿no? Al lugar donde se aplica realmente esta tecnología o estas metodologías que se ensayarían en un centro de simulación, pero en el lugar de trabajo, ¿no? Tiene, bueno, tiene sus ventajas y obviamente también tiene sus desafíos y algunas consideraciones, pues, muy particulares que, pues, creo que es de lo que podemos platicar hoy, ¿no? Pero bueno, por definición es la aplicación de las técnicas de simulación en el lugar donde va a suceder la atención, ¿no? Bien, entonces ya quedando claro qué es, justo nos mencionaba que existen ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían estas ventajas de utilizar la simulación in situ? O sea, bueno, hay diferentes tipos de simulación in situ también, ¿no? O sea, y cada una, digamos, cubriría necesidades diferentes en el sitio de trabajo, pero bueno, una son las cuestiones logísticas, ¿no? A diferencia de la simulación en centros de simulación, pues no requieres desplazamiento del personal a un centro de simulación, ni pagarles horas adicionales y cuestiones de traslado y eso para ir al centro de simulación. Normalmente la simulación in situ sucede en el lugar de trabajo, en el horario de trabajo, con los equipos que normalmente colaboran dentro del área de trabajo. Entonces, eh, eso es una ventaja desde el punto de vista logístico. Conlleva pues también los desafíos de que como son horarios asistenciales y es en el lugar donde también hay pacientes, pues hay que ser flexibles y a veces hay que cambiar el horario o a veces no se puede hacer y la tienen que suspender por cuestiones de carga de trabajo, ¿no? Porque finalmente pues se siguen teniendo ambas responsabilidades, la asistencial con pacientes, que es prioritaria, y de manera secundaria, también importante, pero no prioritaria, la simulación, ¿no? Esa es una. Entonces, te estoy dando como ventajas y desventajas como que Enfoque, ¿no? en el mismo enfoque, exacto, desde la misma óptica. La otra pues, son los recursos, o sea, no tienes que tener un lugar equipado donde se paga una renta o tienes que adquirir y tienes que equipar y adecuarlo para que parezca la zona real o el área real de trabajo. Y realmente la fidelidad pues es elevadísima porque es el área de trabajo real, normalmente se utilizan los materiales reales y con el equipo real de trabajo. Entonces el nivel de fidelidad, o sea, de parecido con la realidad es sumamente alto, es decir, es casi el grado máximo de fidelidad, ¿no? Eh, a veces puedes utilizar simuladores, maniquís, o a veces puedes utilizar actores, pacientes simulados, pero digamos, es el grado máximo de parecido con la vida real. El riesgo es que, por ejemplo, quien no lo planea bien y quiere poner medicamentos, por ahorrar dinero, lleva medicamentos simulados y se quedan en el área de trabajo, después pueden tener eso, producir un riesgo para los pacientes, o si contaminan equipo que después es utilizado en pacientes, o qué sé yo, una serie de cosas que hay que tener la precaución de cuidarlo, ¿no? Tanto así que pues hay grupos que prefieren utilizar los recursos reales y el consumo es real,
y cuesta, pero ese costo es menor que el de mantener un centro de simulación y además es un costo justificado por la seguridad del paciente en el sitio de trabajo, ¿no? Y otras consideraciones, pues el uso de video tiene que ser muy cuidadoso porque no puedes grabar, aunque sea en la distancia, pacientes reales ni situaciones reales por tema de privacidad. Y el video pues sí tiene que ser mucho más cuidado en términos de que solo se utilice para fines educativos y después se deshagan de él. Y pues el tema de que hay pacientes cerca, pues puede ser un pro o un contra, ¿no? Depende un poco de la cultura de la organización. Hay organizaciones que piensan que a los pacientes les incomoda que estén haciendo simulaciones cerca de ellos y por lo tanto sea en detrimento de la experiencia del paciente en estos lugares. Pero por otro lado, y es mi visión personal, es también un tema como de accountability, ¿no? De responsabilidad. Los pacientes ven que los equipos de salud se están preparando todos los días en el lugar real, que hay capacitación, que se graban, que no, o sea, que hay todo este trabajo de control de calidad alrededor del sitio de trabajo. Entonces, depende de la orientación que se le dé al cliente, a los pacientes, un poco si ese es una ventaja o una desventaja, ¿no? Ahí creo que hay los dos filos de la espada. Ahora, tienes otras ventajas que no tienes en el centro de simulación, ¿no? O sea, la simulación in situ son los diferentes usos que le puedes dar, no necesariamente educativos, ¿no? Puedes tener, eh, eh, puedes tener cuestiones de investigación, ¿no? O sea, me refiero a investigación de eventos adversos o de investigación de eventos centinela, de cuasi fallas, donde, digamos, hay un reporte de un evento adverso y luego, pero falta claridad en el cómo sucedieron las cosas y entonces simulas toda la situación con la gente que estuvo involucrada de tal manera que con observadores externos puedes puntualizar áreas donde se rompió la cadena de seguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces es un complemento de los famosos análisis causa-raíz que se hacen en los servicios de salud, ¿no? Entonces, la investigación de procesos es una de las cosas que es más difícil, o sea, se puede hacer en un centro de simulación, pero obviamente como no estás copiando el escenario físico, los números de extensión reales, al personal real, los recursos tal cual estaban en el momento del evento adverso, es más difícil de reflejarlo y de entender el proceso real, ¿no? Un ejemplo muy claro es esta parte de que alguien desconocía el número que se necesita para hacer una llamada externa para pedir que un médico venga, ¿no? Y en el centro de simulación difícilmente puedes simular eso, o sea, que tengan que ingresar un código para que te dé llamadas externas, y, ¿no? Entonces, y esta situación me tocó verla reportada en un paper y me tocó vivirla como director de un hospital. Cuando hicimos la simulación, el código de emergencias no era conocido por todos y tuvimos que rediseñar ahí el proceso, poner algunas ayudas cognitivas y eso para que el problema no se repitiera, ¿no? También puede servir para probar el sistema. Vamos a pensar que después de una intervención, que puede ser por un tema de seguridad o un cambio en los procesos o un equipamiento nuevo o una técnica nueva aplicada en el lugar, lo simulas pues para ver dónde están los puntos flacos para elevar la seguridad antes de que empieces a atender pacientes con ese proceso nuevo. Entonces, es un tema como de control de calidad y de simulación de procesos, tal cual se haría pues con aviones o se haría también con diferentes procesos, incluso industriales. O sea, en la industria es común ver simulaciones de los procesos para que no gastes materia prima antes de iniciar, ¿no? Entonces, en este caso, creo yo que es bien importante en el tema de seguridad del paciente cuando vas a hacer cosas nuevas. E incluso seguridad del personal. Me acuerdo de una situación que me platicaron donde se probó un equipo de radioterapia intraquirúrgica, ¿no? O sea, un equipo que emite radiación en el sitio quirúrgico. En lugar de llevar a radioterapia externa al paciente, se hace una radioterapia en el sitio de la cirugía, que pues te evita otra serie de situaciones en el futuro. Pero incluso para poder hacer la simulación se tuvo que investigar si los equipos de simulación de una marca noruega que todos conocemos soportaban la radiación y no iban a fallar
durante la simulación. Y estas simulaciones no solo las vio el personal médico, sino abogados, administrativos, todo un poco para entender todo el proceso. Entonces, por ejemplo, el consentimiento informado que te llenan los pacientes para ese procedimiento se modificó un poco de acuerdo a lo que observaron los abogados en la simulación, por ejemplo, ¿no? O, o se midió la radiación en el piso de arriba, en el piso de abajo y en los cuartos adyacentes durante el proceso. Entonces, algo que no se había considerado en términos del proveedor que decía es que hay que poner eh, áreas plomadas así, pues se descubrió que arriba y abajo no había, pero había un sitio donde sí alcanzaba a ver radiación. Entonces, reacomodaron las barreras para que no se expusiera a personal que no estaba en asignado a la zona con protección y con conciencia de que se estaba haciendo el procedimiento para que se cuidaran. Entonces servía para cuidar también al personal, ¿no? O sea, la verdad es que es una situación sumamente interesante también en la investigación de procesos. Y obviamente, pues lo que le sigue es lo que conocemos, ¿no? El entrenamiento, el reentrenamiento, el entrenamiento de nuevos procesos para el personal, incluso la familiarización de los nuevos empleados con el sitio de trabajo también se puede hacer mediante simulación, la inducción, ¿no? La inducción al puesto se podría hacer con simulación in situ y además en una pasada pues estás haciendo los ejercicios que podrías considerar críticos para el puesto de trabajo, pero también los estás metiendo a trabajar en equipo con el equipo que van a trabajar, pero en una situación controlada, en un ambiente psicológicamente seguro, ¿no? Entonces, ves estas ventajas que hay en la simulación que ya conocemos, pero llevadas al sitio de trabajo, pues es como un nivel adicional, ¿no? Ahí, importante. Y luego, pues puede ser también para evaluación del desempeño, ¿no? O sea, para ver no solo la inducción al puesto, sino también para evaluar, ¿no? Y evaluar cómo funciona, ya sean los individuos o los procesos organizacionales. A mí me tocó hacer mucho simulación in situ, a veces hasta era muy breve, ¿no? O sea, yo hacía rondines por el hospital y me metía a una habitación y sonaba la alarma y tomaba tiempo. Y cuando llegaban les decía, hiciste tanto tiempo. Entonces al rato se acostumbraban a que cuando pasaba yo estaban todos más alertas de si sonaba la alarma. Entonces ya entraba yo a escondidas para que no estuvieran alertas si sonaba la alarma. Entonces después ya sonaban las alarmas y llegaban rápido, ¿no? Entonces, hasta los mismos pacientes decían, no, pues es que soné y llegaron muy rápido y eso me gustó, ¿no? O sea, como que eso está muy bien. Entonces, fue un poco un ejercicio para elevar la cultura de servicio y también de alerta, ¿no? Pues una alarma puede ser un tema grave o puede ser que el paciente no servía el control remoto de la televisión, ¿no? Pero al final de cuentas tiene que ver con la experiencia del paciente. O también llegamos a hacer ejercicios más sofisticados donde poníamos un equipo de simulación y lo mandábamos a paro y entonces tenían que pedir ayuda, llegaba el equipo de reanimación y fuimos observando cómo se van introduciendo en parte de la evaluación del sistema, pero también era un entrenamiento y una evaluación de cómo funcionábamos todos con tiempos, con profundidad de compresiones, con todo, y luego se hacía un debriefing de eso y servía uno para retroalimentar a individuos, retroalimentar a equipos o mejorar el desempeño de individuos y equipos, pero también salían propuestas de los propios equipos de cómo mejorar las cosas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, recuerdo una propuesta de que tuviéramos las tarjetas así como en los entrenamientos que dice el rol que vas a asumir de líder, vía aérea, compresiones 1, compresiones 2, porque en el hospital usábamos 2 compresores, eh, fármacos, desfibrilador, etcétera, en el carro rojo, de tal manera que cuando llegara la jefa de enfermeras que tenía el rol de mantener al equipo supervisado y sacar a los que no eran parte del equipo y explicar a un familiar que se quedaba adentro, viera que no sacara a nadie que trajera gafete, uno de esos gafetes. Y además, aunque no supieran sus nombres, sabían el rol, entonces podían decir por el rol la orden y hacer el circuito cerrado de comunicación, ¿no? Entonces, fue una propuesta de los mismos empleados, del equipo de salud, y pues se implementó como parte del proceso, ¿no? Entonces, ya se cambió política y procedimiento en ese hospital. Entonces, fíjate, todas estas ventajas de la simulación in situ que, bueno, si bien no están del todo descartadas en un centro de simulación, pues hacerlas en el lugar de trabajo son buenas, ¿no? Claro. Y no, pues nos dio un panorama muy amplio Sí. de qué es lo que se puede hacer y
y cómo son estas ventajas, cuáles son las Sí. desventajas, pero desde qué punto podrían ser ventajas y Pues sí, o desventajas. sea, como en todo el tema educativo no hay ni todos ni nada, ¿no? O sea, es un Claro, poco cómo abordes la situación, pero son problemáticas que pues hay que considerar eh, y de acuerdo a si lo consideras de cierta manera o de otra, pues tomas las medidas para mitigar los problemas, ¿no? Eso es digamos, el aprendizaje que yo creo que hay que tener, ¿no? claro. Y hace rato al inicio nos comentaba que había tipos de simulación in Sí, situ. o ¿Quieres sea, contarnos? sí, o sea, mira, de entrada, pues puede haber simulación de habilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, hay unas experiencias muy lindas de RCP otra vez, pero no de RCP todo el RCP, sino solamente compresiones torácicas, por ejemplo. Entonces, hacen un entrenamiento que se llama de bajas dosis y alta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el personal del hospital se les entrena por 15 minutos, 10 minutos, así, pero cada 3 meses, 2 meses en compresiones torácicas, ¿no? Y entonces lo que logran es mantener como un nivel de alerta alto en todo el personal sobre el RCP, porque pues, si das compresiones lo asocias a RCP, el nivel de alerta y esto, pero también en la calidad del RCP se está reforzando, reforzando, reforzando. Y la experiencia que han visto es en desenlaces, la supervivencia al paro cardíaco intrahospitalario en los lugares donde hacen esos entrenamientos de bajas dosis y altas frecuencias aumenta, ¿no? La supervivencia al alto hospitalario. Entonces, ese es un ejemplo de simulación de habilidades y también de esta modalidad de dosis bajas y alta frecuencia, ¿no? Luego está la simulación compleja con equipos, con robots de simulación, con simuladores, con maniquís, donde pues es también liderazgo, trabajo en equipo, aspectos humanos, puedes hacer evaluación del desempeño, puedes hacer inducción al puesto, puedes hacer evaluación del personal y característicamente es la evaluación compleja en el sitio de trabajo. Puede ser con actores, entonces, porque se nos olvida que parte del desempeño, de los desenlaces que buscamos es la satisfacción de los usuarios, la buena experiencia. O sea, yo pienso en supervivencia, calidad de vida y experiencia, ¿no? Una buena experiencia. Entonces, pues pones un actor que llega a solicitar y puede ser con aviso o puede ser sin aviso, ¿no? O sea, puedes tú que sepan que hay un actor y que van a hacer el cuidado del actor o que no sepan y sea un paciente fantasma, un cliente fantasma, ¿no? Entonces, puedes evaluar desempeño con alguien que simula ser un enfermo y que solicita ciertos servicios, ciertos cuidados y estás evaluando en realidad la experiencia del paciente, ¿no? Eh, ¿Qué otra? Ay, mientras te lo decía, pensé en otra modalidad y se me fue. Entonces, pensando en esto de los actores y la experiencia, pues sí, me parece que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Ah, lo que te decía, las modalidades, ¿no? Si es con aviso o sin aviso, entonces también puedes medir la respuesta a emergencias en un hospital, por ejemplo, si hace simulaciones, aunque sea con maniquí, pero sin aviso previo o con aviso previo. Cuando es sin aviso previo es un poco para evaluar la capacidad del sistema, ya que tuviste unos entrenamientos previos. Y cuando es con aviso, pues es para entrenamiento propiamente. O sea, sabes que va a haber el entrenamiento y que en algún momento entre tal y tal hora se va a disparar un código azul o un código de algún tipo y van a tener que actuar en consecuencia al código en el sitio donde se haga la simulación. Yo lo que sugiero es que siempre se empiece con el entrenamiento gradual y después ya se hagan los que son sin notificación, porque si no, el equipo sanitario lo puede considerar pues como hasta, digamos, como coercitivo, como disciplinario y no como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? En cambio, cuando vas diciendo, vamos primero a hacer unos con aviso para que ensayemos y después ya va a haber simulaciones sin aviso, entonces ya la gente se siente incluso con ganas de que así suceda y te lo piden ellos mismos, ¿no? Bueno, sería bueno que la siguiente ya mejor ni nos avisen a ver si cómo respondemos, ¿no? Pero ya creaste una cultura alrededor del tema. Ujú. Sí, entonces, eh, me parece muy interesante, sobre todo esta última parte de la simulación anunciada, de simulación in situ anunciada y no anunciada, y sobre todo esto que menciona del impacto que puede causar en el participante, ¿no? Sí, Porque si de pronto una persona va a entrar entra a trabajar a un lugar y no sabe que en ese lugar se hacen simulaciones no anunciadas, imagínate, y de exacto. pronto le hacen una simulación no anunciada y una simulación compleja, ¿no?
no Imagínate. tan pequeña, pues causaría como un impacto emocional muy grande en el Sí, participante. ahora yo pienso que eso no debería de ser necesario si hay un proceso de inducción adecuado, que puede o no incluir simulación, ¿no? O sea, pero es cuando ves la gama de posibilidades, ¿no? Y además, yo me acuerdo en el hospital, pues teníamos un maniquí que medía compresiones y estas cosas, y entonces lo reservaban por servicios, y entonces ya los jefes de servicio empezaban a pensar en el entrenamiento de su personal. Entonces, el equipo de enseñanza, donde después estaba yo, con los jefes de servicio, trabajábamos en las metas a lograr específicamente dentro de su servicio, con el mismo equipo de simulación. Entonces tampoco es que todos los servicios tuvieran que tener un simulador, se podía mover de un lugar a otro, o sea, también se hacía eficiente y luego ya eran como competencias entre a ver quién hacía más entrenamientos en su servicio, si hospitalización, si terapia intensiva, si urgencias, si quirófanos. Entonces también es en ese sentido pues está interesante por crear una cultura y contagiar un poco entre los responsables de área esta modalidad que te digo, a ellos a lo mejor les sirve para decidir si hacen cambios o no, entrenar personal, pero también es hacer que el jefe de servicio tenga siempre este chip de mantener al personal capacitado, sus procesos evaluados, o sea, es ir más allá que solo lo asistencial y solo checar que la gente llegue a trabajar y, ¿no? O sea, es como pensar más en cómo mejorar el servicio, ¿no? Bien, completamente de acuerdo. Y aquí me surge otra duda. ¿Considera que entonces en esta simulación anunciada se haga un briefing completo así de lo que vamos a hacer, de qué se puede utilizar, qué no, qué se puede hacer? Sí, claro. O sea, bueno, la simulación in situ lleva las mismas etapas que la simulación que conocemos. O sea, el pre-brief, como le llaman en algunos lugares, a mí me gusta más dividirlo, ya sabes, en introducción, teoría, familiarización con el simulador. En este caso es familiarizarlos con las cosas que se van a simular y luego el brief del escenario y luego el escenario y luego el debriefing, ¿no? A lo mejor los puedes fragmentar, o sea, a lo mejor el debriefing por tema de horarios no puede suceder inmediatamente después, o a lo mejor la teoría pues, se les puede dar por medios virtuales a todos parejos y luego ir haciendo ejercicios, ¿no? A lo mejor, o sea, ahí es donde hay que como adaptarse un poco. Por supuesto que tienen que conocer pues dónde se le toca el pulso al simulador, dónde se auscultan los ruidos, dónde, o sea, qué cosas se van a simular, qué cosas se van a imaginar y qué cosas van a usar lo que realmente usarían y hasta dónde van a intervenir, ¿no? Yo creo que en simulación in situ hay que hacer todo, como lo harían en la realidad, en medida de que el simulador lo permita, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de complejidad del hospital, pues también es el simulador que requieres. Si quieres hacer simulación, pues de intervención, de cuestiones técnicas, así, ¿no? Si es de servicio, pues con buenos actores vas a cubrir esa necesidad, pero también necesitas poner límites, o sea, a lo mejor que sepas que el actor va a traer algo que en algún momento va a impedir que le hagan un procedimiento, ¿no? Este, o un procedimiento que no esté de entrada acordado, porque a lo mejor sí le van a hacer flebotomía, sí le van a tomar muestra de sangre y sí se va a procesar porque lo que quieres probar es qué también procesa el equipo de laboratorio algo, ¿no? Y quieres medirlo. Entonces, ni modo que no se mida ni modo que no se haga. Pero entendemos que es personal que ya sabe hacerlo. O sea, no van a lesionar al paciente porque lo hacen con los pacientes todos los días. No son alumnos que están entrenando cómo hacer flebotomías, ¿no? Entonces, bueno, eso son de las reglas del juego que se tienen que discutir previamente y tener bien acordadas, ¿no? A lo mejor ahorita alguien que está viendo este video dice, ¿cómo el doctor Fraga dijo que sí se les va a sacar sangre? Bueno, estamos hablando de un contexto ya hospitalario, ya de educación continua, ya de medición de la capacidad. Eh, pues hay donadores de sangre, pues hay donadores de poquita sangre para ver qué también miden la biometría hemática y la química sanguínea en urgencias y qué tan rápido piden enzimas cardíacas y las miden y tienen el resultado. O sea, depende de para qué es el entrenamiento. Otra vez el objetivo de medición, el objetivo de aprendizaje, pues va a definir qué, ¿no? Claro. Sí, justamente eso le iba a decir que como se ha comentado previamente, todo lo que dirige esto es
el objetivo de aprendizaje y pues vamos a llegar hasta donde se cubre el objetivo de aprendizaje, ni más O en ni este caso, menos, lo ¿no? que quieres medir en términos de calidad. Claro, O sea, a lo mejor quieres medir el tiempo puerta aguja en un paciente con dolor torácico. Entonces, o quieres medir eh, la activación del código ictus del hospital y cuánto tarda el neurólogo en llegar, en obtenerse la tomografía y todo. Pues a lo mejor tienen que pagarle por aceptar hacerse una tomografía una vez al actor, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja le das? Pues que le dices, mira, te voy a regalar tu check-up tomográfico, ¿no? Pero medimos tiempos, ¿no? Y a la hora de que vean la tomografía, no le muestras la del paciente, le muestras una de un paciente real con el EBC y tienen que tomar la decisión. O sea, ahí es donde haces estas trampitas, ¿no? claro. Obviamente se necesita una logística, un equipo, mediciones, ¿no? O sea, todo lo que quieres medir cuando es para medir el sistema, ¿no? Pero hay un objetivo, ¿no? Y sabes cuáles son los puntos donde hay intervenciones que tienen que suceder. Bien, y entonces ya abordamos qué era, qué es importante en la simulación anunciada, simulación in situ anunciada, tener un brief, ¿no? De cada Sí. uno de estos puntos, de la simulación per se y el debriefing, ¿no? Que ya nos comentaba un poco Sí, que podría a veces no tenerlo en diferido, ese ¿no? momento, ¿no? Siempre es mejor hacerlos luego, luego, porque recuerdas las cosas, aunque la carga emocional es mayor, ¿no? Y ya después de un tiempo la gente está más tranquila, pero también se olvidan de ciertos detalles que pudieron haber sucedido y no se dan cuenta. Ahora, la ventaja de la simulación in situ es que en general los que están interviniendo, tanto desde como observadores y como participantes, conocen ya el sistema y tienen este interés en desarrollarlo. Entonces, ya saben un poquito y están más familiarizados con él. Eh, entonces, bueno, eso ayuda, ¿no? Ujú. Ah, y ya finalizando, se nos fue muy rápido el tiempo, Sí, tranquilo. pero quisiera que nos contara, así en puntos muy, muy específicos, ¿qué les recomendaría a las personas que quieren comenzar a hacer simulación in situ en sus instituciones? Bueno, que la hagan. Bueno, la otra que te iba a decir es que incluso en la simulación no anunciada también hay brief. O sea, les dices, cuando sea la simulación, estas son las cosas que tienen que considerar, ¿no? O sea, porque es parte de crear esta cultura de que hay simulación. Las sugerencias para quien vaya a hacer simulación in situ, ¿no? Bueno, yo creo, para mí es una herramienta magnífica el pensar como educador en el contexto de los sitios de trabajo y de las organizaciones y aprovechar esta experiencia de los educadores para mejorar la calidad de la atención. Ya vimos, ¿no? O sea, puede ser ver cómo funciona el sistema y evaluarlo, puede ser implementar nuevos procesos y practicarlos, puede ser entrenar al personal y puede ser evaluar al personal o evaluar el sistema. Entonces, tienes un montón de posibilidades, pues que hagan una lista de lo que podrían hacer, empezar por un servicio, empezar chiquito y se va a ir contagiando, ¿no? A lo mejor por los puntos de menos resistencia, a lo mejor en capacitación del personal, no de evaluación, a lo mejor cuando compren un equipo nuevo, pues pedir que se haga una simulación y entonces lo ven bien, o cuando hay un evento adverso y no tengas información suficiente, sugerir que se empiece ahí la simulación y a partir de ahí empezar a levantar este interés en la organización para que suceda. Obviamente hay desafíos de tiempo, hay desafíos de que te compren la idea, hay desafíos de que el personal le guste, que finalmente les va a gustar, pero entonces a veces sienten un poco de presión si hay carga de trabajo importante, entonces hay que ser flexibles, ¿no? Pero a mí se me hace una herramienta muy valiosa y genera un sentido de comunidad y de trabajo en equipo que también pues sí hay otras estrategias organizacionales, pero a mí esta me parece muy linda porque pues combinas muchas cosas educativas, organizacionales, el debriefing mismo es muy bueno para generar un buen ambiente de trabajo, entonces pues invitarlos a que prueben y que compartan sus experiencias con otros que la hagan para pues acelerar el proceso de implementación. Muy bien, pues ya escucharon las recomendaciones del doctor Juan Manuel Fraga. Doctor Juan, un placer haberlo tenido nuevamente en este espacio de Podcast Redecim. Los invitamos a ver este y todos los episodios anteriores si no los han
visto o escuchado y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Hombre, gracias a ti, Hugo, por invitarme y espero me sigan invitando. Ya no digas, ay, dice puras tonterías y ya no lo vamos a invitar. Muchas gracias y pues un saludo a todos los amigos que nos están viendo. Hasta luego. Nos vemos.